A debate con Juan Carlos Zúñiga. Esta tarde nos acompañan en Mega Noticias a Debate Juan Carlos Anaya, director del Grupo Consultor de Mercados Agrícolas, Natalie Seguín Tovar, coordinadora de la Red Mexicana de Acción por el Agua. Gracias, Juan Carlos, gracias, Natalie, por estar con nosotros esta tarde en Mega Noticias. Juan Carlos, en este momento, ¿qué zonas del país en el campo están enfrentando problemas de abasto de agua? ¿Qué zonas del país están mostrando ahorita una sequía que puede ser preocupante? Juan Carlos, buenas tardes, Natalie. Bueno, pues es un tema muy interesante e importante porque hemos vivido una sequía como no habíamos desde el año de 1957 y lo que estamos viendo ahora con el paso del huracán Alberto, Chris y Beryl es que se redujo la proporción de la sequía de un 86.5% que teníamos a nivel nacional a 59.1%, y también el número de municipios con sequía disminuyó de 2.138 a 1.463, y de 15 estados que teníamos sequía extrema baja a 7. Y también en el tema de las presas, lo que estamos viendo es que en las presas a nivel nacional no hay buena noticia, ya que disminuye de un 39.2 a 38.3, y este es el reporte de ayer que tenemos de Conagua. Y en lo que son las presas que tienen que ver con el sector agrícola, ahí sí hubo una mejora del 23.8%, pasó al 29.6%, y donde vemos un gran incremento de su capacidad es el estado de Tamaulipas, que habíamos enfrentado muchos problemas de falta de agua en las presas y los compromisos que tenemos Estados Unidos, ya que subió contra el año pasado de un 27 a un 43%. Pero seguimos viendo serios problemas, aunque ya está lloviendo en la zona noroeste, que es la zona maicera y triguera, donde el estado de Sinaloa traíamos solamente el 12.4 de la capacidad de almacenaje, solamente subió del 11.2 a 12.4, muy poquito, pero afortunadamente ahorita nos reportan lluvias. Y en el caso de Sonora, que tiene que ver con la zona triguera, solamente sus presas están al 11.2%. Entonces sigue el tema de alguna manera crítica. Esperemos que lleguen más huracanes en tiempo para la cosecha otoño-invierno, y vemos que para el primavera-verano pues vemos algunos problemas, que no llovió y cuando llueve pues no les da piso. Entonces la realidad, el riesgo que tiene el sector agropecuario, si no llueve es malo, y si llueve de más también provoca a veces algunos problemas, como nos pasó con el tema del cilantro, sequía y luego una granizada y se cayó la producción y subieron los precios. La verdad, todavía seguimos que tener cuidado en un tema que preocupa a todos los mexicanos, que es el tema de la sequía. Sí, Natalie Seguín Tovar, coordinadora de la Red Mexicana de Acción por el Agua. ¿Llueve menos en nuestro territorio en comparación con otros años, o siempre ha llovido lo mismo y es una situación cíclica? De pronto creemos que lo que estamos viviendo en este momento es inédito, pero quizá ya se haya repetido en otras partes de nuestra historia, en otros momentos de nuestro país, pero lo que ha llovido es, comparado con otros años, ¿es más, es igual o es menos? Mira, la respuesta puede ir en dos sentidos. Bueno, antes que nada, muy buenas tardes. Buenas tardes, Juan. Bueno, ambos son Juan. Sí, y buenas tardes a todo el auditorio. Mira, podríamos decir sí y no, porque en realidad el agua que tenemos recorriendo este planeta es el mismo volumen desde su creación. Entonces, los patrones de lluvia son los que han ido cambiando, y estos han respondido a diversos factores, no únicamente al tema de cambio climático. Y eso es muy importante subrayarlo,
porque uno de los graves problemas que hemos tenido en México es entender la gestión del agua como si solamente hay que ocuparse de la tecnología, es decir, de las presas, del bombeo, de los ductos, cuando en realidad hay que entender que conservar el ciclo del agua es fundamental, y para conservar el ciclo del agua se necesita conservar los ecosistemas. Tenemos que urgentemente ir recuperando los ecosistemas de nuestro país para poder asegurar que el planeta vaya balanceando, digamos, estos problemas que estamos teniendo en relación al cambio de temperaturas que estamos viviendo, ¿no? Entonces, el problema de la sequía sin duda tiene que ver con un aumento de temperatura global, pero también y sobre todo tiene que ver con un problema gravísimo que hemos tenido de deforestación, de contaminación, y la contaminación tiene dos efectos. Por un lado, y me refiero a contaminación por un industrial, falta de tratamiento de aguas residuales, pero también la contaminación agrícola. Me refiero a nitratos, me refiero a sulfatos que están constantemente metiendo en la agroindustria y que tienen un efecto terrible en la salud de los suelos. Y eso ha hecho también que se vayan perdiendo suelos y que terminemos con grandes superficies abandonadas porque las personas ya no tienen suficiente dinero para seguir metiendo estos químicos que a su vez son los que están afectando fuertemente la calidad de sus suelos. Entonces, esta contaminación también acarrea muerte de ecosistemas y entonces entramos en este círculo hacia abajo de pérdida de ecosistemas, rompimiento del ciclo del agua, desertificación y sequías, ¿no? Entonces, es complejo y en ese sentido sí tenemos, digamos, el mismo volumen en el planeta, pero y también en México hemos vivido siempre época de secas, época de sequías. Yo no sé si ustedes hacen un ejercicio histórico, digamos, de prensa. Cada año vemos ¡ay! Terribles sequías y luego llegan las lluvias y parece que se nos olvida todo el mundo. Yo no deseo que vengan mucho más huracanes, pero sin duda que se restablezcan el patrón, digamos, de lluvia que solíamos tener, y restablecer eso tiene que ver con empezar a dejar de utilizar fertilizantes químicos de la forma en la que se han estado utilizando e ir restaurando los ecosistemas para poder ir balanceando digamos, ir regresando o ayudar, digamos, a nuestro propio planeta y nuestros ecosistemas en nuestro país a regular esta situación también. Lo dejo ahí para poder tener una conversación. Juan Carlos, ¿qué es lo que dice el historial de precipitaciones? Entiendo que desde los años 60 es que México tiene un registro diario de precipitaciones y de temperaturas. Recientemente, son datos recientes en términos históricos, pero ¿está lloviendo menos que otros años? Fíjate que el mes de junio, de acuerdo al reporte de Conagua, es histórico. Fue la mayor lluvia, 145 milímetros para los meses de junio. Nada más que pues ya viene un poquito atrasado, pero también pues, lo que dice Natalie, no es un tema nada más de que llueva, sino hay que tener la cultura del agua, el cuidado del agua, la administración del agua, porque recordemos que el sector agropecuario es el que utiliza más del 75-78% del agua y se pierde más del 50% por un manejo adecuado, por un manejo también de mantenimiento, de infraestructura, de inversión, pero también de educación. Lo que ella dice, el uso del agua no se cuida, entonces pues estos son los problemas que estamos enfrentando en el país, pero también tenemos que tener políticas públicas y bienes públicos para un mejor manejo y administración del agua, y también llegar a sistemas donde se haga un mejor uso del agua, porque yo creo que ese es el gran tema, aunque como dice Natalie, el agua es lo mismo, pero pues sí estamos enfrentando a nivel mundial conflictos importantes por el tema del agua, y creo que es un tema de seguridad nacional en el país y que debíamos ponerle cuidado
y mayores recursos, no nada más públicos, sino también privados, y que se pague también el tema del agua, porque hay mucha gente que no la utiliza en una forma adecuada. Y lo vemos en el caso de la Ciudad de México, donde el costo del agua es muy barata porque es un bien público, pero también traemos que de todo el sistema Cuetzamala, mucho del agua que se transmite, que viene, se pierde por falta de mantenimiento y manejo del agua. Sí, vamos a continuar con esta conversación ahorita en un par de minutos. Estamos con Juan Carlos Anaya, director del Grupo Consultor de Mercados Agrícolas, con Natalie Seguín Tobar, coordinadora de la Red Mexicana de Acción por el Agua. A debate con Juan Carlos Zúñiga. A debate con Juan. A debate con Juan Carlos Zúñiga. Continuamos en Mega Noticias Debate. En México el campo tiene sed, pero a pesar de las lluvias seguirá con sed porque no estamos aprovechando el agua de forma adecuada y eficiente. El país tiene un 75% de la superficie agrícola dedicada al temporal, es decir, que llueva bien, porque si llueve mucho también se inundan las cosechas, dijo Luis Eduardo González, presidente de la Unión Mexicana de Fabricantes y Formuladores de Agroquímicos, en entrevista con Mega Noticias. La culpa de que se secó el lago de Pátzcuaro y el lago de no sé qué, el aguacate, no, hombre, eso es un tema nada más de mitos y de gente que anda alborotando. Los aguacateros están muy interesados en la producción de aguacate, pero también con sistemas de riego, porque necesitan controlar perfectamente la humedad para aumentar sus rendimientos. Están trabajando con sistemas de microaspersión. Hay inversiones millonarias en ese sentido. Todas las berries que vemos en el país son estrictamente de sistemas de riego por goteo. Ahí no hay arrastre, ahí no hay nada de eso, se echaría a perder la cosecha. Entonces, las producciones agrícolas más importantes del país están con sistemas tecnificados. ¿Qué tenemos que hacer? Queremos crecer, tecnificamos el campo también en los sistemas de riego. El tema del agua es un tema de modelo de gestión integral que tiene una parte muy importante de recursos, pero también de fortaleza institucional. Pues la Conagua debe de supervisar que se distribuya, que mejore la eficiencia de los usuarios. Esto lo dijo Hugo Rojas, consultor de gestión de agua y doctorante en economía por la UNAM, en entrevista con Mega Noticias. El agua que tiene México, que por cierto es yo diría suficiente para todas las actividades que realizamos como sociedad mexicana, siempre y cuando el modelo de gestión de distribución fuera justo y equitativo.
efectiva y sobre todo eficiente. El problema es que cuando tenemos este tipo de actividades económicas que tienen, por ejemplo, pues que tienen muchos beneficios en empleo, en entrada de divisas y lo demás, pues de pronto no identificamos que tiene mucho que ver con la sostenibilidad también de nosotros como país. Y entonces cuando las ciudades dejan de tener agua por una mala gestión de los gobiernos locales, pues entonces volteamos a ver quién tiene la culpa, volteamos a ver qué productor no deja de producir, porque a ellos no le faltan. Y lo que no vemos es que la falta de nuestra agua en nuestras ciudades es por una mala gestión de un recurso que la Comisión Nacional del Agua sí nos entrega. Continuamos en Mega Noticias Debate. Natalie Seguín Tobar, coordinadora de la Red Mexicana de Acción por el Agua, y Juan Carlos Anaya, director del Grupo Consultor de Mercados Agrícolas, con nosotros esta tarde. Natalie, ahorita ya tocaba, Juan Carlos, un tema, el tema de la administración del agua. La forma que se administra el agua en México es una forma adecuada, es una forma sustentable. Pues definitivamente no. Y el problema es que justo este modelo de gestión que se ha estado trabajando ya muchas décadas desde la institución ejecutiva, la Comisión Nacional del Agua, hace una gestión de agua en donde considera el agua como si fuera infinita, porque la trae de un lado con altos costos energéticos, con altos costos sociales y conflictos que se van generando en la extracción de estos lugares, para luego usarla y luego desecharla, y también con altos costos energéticos. Y esto es un modelo que se replica en todo el país, ¿no? Entonces, y es un modelo que se ha estado usando, invirtiendo en gran infraestructura, en grandes presas, en grandes acueductos, cuando realmente no está respondiendo a las necesidades de todos los usuarios, empezando por los usuarios domésticos y personales, ¿no? Entonces, en ese sentido, la primera respuesta es no. Sin embargo, digamos, metiéndonos un poquito más y reaccionando a lo que se ha dicho en estas cápsulas que hemos estado escuchando, se habla mucho de la tecnificación, se habla mucho de que el sector agropecuario, es el que más agua usa, pero hay varios matices que hay que ir precisando. El agropecuario incluye a la agroindustria e incluye al sector temporal, agricultor temporal. Y hay que subrayar que el que lleva o tiene una agricultura temporal generalmente es para subsistencia. Entonces, es muy importante hacer esta primera gran distinción. Y luego también los volúmenes de agua que usa el agricultor temporal para un autoconsumo o para un poco de venta, pero no la gran agroindustria, es diferente, muy diferente al que la agroindustria está haciendo, ¿no? Es la agroindustria que ha estado empujando por una tecnificación, pero también hay que entender que esta tecnificación que supuestamente se vende y se promueve como si fuera la que nos va a permitir ahorrar agua, no está fomentando este ahorro de agua. Lo único que está sucediendo es que sin duda producen mejor, digamos, con menos volumen de agua, pero el excedente no se regresa, se produce más. Entonces, no está generando realmente un ahorro de agua como se está queriendo hacer entender, ¿no? Entonces, y por último, también me gustaría mencionar que hay mucho, o sea, el censo que se maneja hoy en día de que digamos, el sector agropecuario es el que mayormente utiliza el agua, también hemos detectado que hay en las zonas rurales, o ya diría yo periurbanas, han quedado todos estos pozos de uso agrícola que siguen estando a nombre de un uso agrícola, digamos, no. Sin embargo, se están utilizando o para minería, o se están utilizando para uso habitacional, o se están utilizando en otras cosas que no forzosamente es la agricultura. Entonces, hay como muchos elementos que se tienen que ir
puntualizando y analizando y actualizando estos censos para que verdaderamente se puedan tomar decisiones y generar políticas públicas que nos permitan realmente ir, por un lado, transitando a un modelo de gestión sustentable y que sea verdaderamente sustentable, es decir, antes que nada, recuperar los ecosistemas que nos permiten mantener nuestro ciclo de agua, asegurando que la agroindustria, como la industria, como el sector, digamos, de aguas residuales domésticas sean tratadas para que recuperemos una calidad de los cuerpos de agua y que finalmente se haga esa distinción también entre el uso agroindustrial para fines altamente lucrativos o el uso de agricultura para subsistencia, ¿no? Entonces, nosotros como Redes del Agua, en donde la Red de Acción Mexicana forma parte, hemos planteado 5 grandes líneas estratégicas y ya he mencionado varias de estas líneas, pero la primera es el de garantizar el acceso al agua y saneamiento para todas las personas. Esa es como una de las primeras líneas que México se ha comprometido y que tendría que estar cumpliendo. La segunda es el estar invirtiendo principalmente en cubrir estas necesidades de agua y saneamiento en las zonas rurales, porque también en las zonas rurales el acceso al agua asegura también un acceso a esta agricultura, digamos, de traspatio, ¿no? que también es fundamental. La tercera tiene que ver justamente con la calidad de agua, que está totalmente vinculada con cuestiones de agricultura, porque nos hemos encontrado en estudios que hemos hecho en todo el país con presencia de sulfatos y presencia de nitratos que impactan altamente en la salud de las personas y los ecosistemas. El cuarto punto es el tema que mencionaba de una gestión que verdaderamente sea integral, participativa, pero que considere los ecosistemas. Y la quinta, pues, es fortalecer y posiblemente cambiar o fortalecer, digamos, y transparentar las instituciones que gestionan el agua hoy en día en nuestro país. Sí, Juan Carlos, para poner en contexto a la audiencia, ¿cómo se administra el agua para el campo en México? Es decir, ¿quién vigila, quién otorga concesiones, cómo los productores se organizan para aprovechar mejor el agua, cómo funcionan los distritos de riego? Para quienes no estén familiarizados con la forma de organizar el agua en el campo, platíquenos, compártanos cómo se organiza el agua en el campo mexicano. Mira, como lo señalamos y lo señala Natalie, en el tema del sector agropecuario, desgraciadamente el 71% de los productores son de temporal y ellos viven de la lluvia. Si llueve, qué bueno, y si no, pues ahí tenemos los problemas de la falta de producción y eso pues disminuye los ingresos de los productores. Luego tenemos todo el tema de riego, pero hay riego que es de presas y también, como ahorita lo decía Natalie, los que tienen pozos, que es donde hay un grave problema en los permisos, cómo se utilizan para el sector de agroindustria, el sector agropecuario, y ahí lo que se ha notado por parte, y todo esto lo maneja la CONAGUA, que es un organismo que depende de la Semarnat, quien es el que lleva la política y administración del agua, pero la realidad es que hemos visto que la ley del agua, que ha sido discutido y que no ha sido aprobada y que se sigue discutiendo en la Cámara de Diputados, vemos con preocupación de que debe meterse todo este orden que señala Natalie en el sentido tanto de la obtención de los permisos del agua, de los pozos, quién lo utiliza, para qué lo utiliza, pero también en el manejo de la calidad del agua y el reuso del agua que debe ser tratada para reusarse para temas que no tengan que ver con el uso directo al consumo humano, sino cómo esa agua la reutilizamos. Pero lo que hemos visto en esta administración últimamente es que le hemos invertido poco al tema del agua en la CONAGUA y también que se requiere la participación del sector privado. No es malo las inversiones públicas privadas, ya que se requiere, porque el tema del agua requiere inversiones
importantes, y también hay recursos a nivel internacional del BID, del Banco Mundial, que pueden apoyar programas de inversión, y no nada más de inversión, sino también de mantenimiento, de capacitación a la gente a que hagamos un uso racional de este líquido, que como se señala, un tema primordial es que todos los mexicanos tengamos un acceso de agua, un agua saludable. Pero ahí entra mucho la política pública que tiene que establecer la CONAGUA y la Secretaría de Semarnat. Sí, Juan Carlos, los precios de los productos del campo, ¿qué incidencia tiene un periodo de sequía cuando no hay agua en el costo de los productos del campo? Bueno, lo que hemos visto últimamente, como vuelvo a repetir, hemos visto incrementos ahorita en el tema de la inflación, que ahorita es una preocupación que trae el gobierno, ya que en 11 meses seguimos teniendo una inflación del 4.9% y una incidencia importante, principalmente ha sido en frutas y hortalizas, donde el incremento ha sido del 18%. Uno de los factores que están incidiendo en el aumento de los precios es la temporalidad, la estacionalidad, pero también el tema climático de la sequía. Vuelvo a repetir, si no llueve, si llueve de más, y son altamente volátiles, y por eso frutas y hortalizas, que son productos perecederos, Banco de México los tiene en el no subyacente por su alta volatilidad. Pero el otro tema que hemos visto y hemos platicado es el tema de los márgenes que están en la comercialización. Para darte un ejemplo, un productor de cebolla el año pasado recibía 3.20, este mes de junio 5.10, aumentó su precio 60%, pero la ama de casa, el precio de la cebolla el año pasado estaba en 16 pesos, hoy paga 33 pesos. Pero el diferencial que hay entre el productor y el consumidor es del 551%. O sea, el margen de intermediación es tremendo. ¿Qué le hacen a la cebolla? Para que una cebolla que un productor corre con todos los riesgos climáticos, con los temas de comercialización, de la inseguridad, que recibe 5 o 10, la ama de casa paga 33, 500%. ¿Qué le hacen a la cebolla? Y así me puedo ir a la lechuga con un margen de 226%. O el chile poblano, ahorita que viene la época de los chiles en nogada, el margen es de 493%. O nuestros tomates, 300% de margen. Entonces, la realidad ahí el gobierno, porque entonces ya ahí no entra un tema de estacionalidad, no, es un tema de que hay un abuso en los márgenes de comercialización entre el productor y la ama de casa. Vamos a continuar con esta conversación ahorita en un par de minutos. Estamos platicando sobre las apuestas por el agua en la agricultura. A debate con Juan Carlos Zúñiga.
A debate con Juan Carlos Zúñiga. Continuamos el Mega Noticias Debate con Juan Carlos Anaya, director del Grupo Consultor de Mercados Agrícolas, Nathalie Seguín Tobar, coordinadora de la Red Mexicana de Acción por el Agua. Y me quisiera detener esta parte, Nathalie, en donde se dan concesiones para el campo, pero estas concesiones de pozos de agua las utiliza otro sector, que puede ser la minería o la puede utilizar una industria. ¿No se supone que esto está muy supervisado, muy regulado por parte de la Comisión Nacional del Agua y no tendría que dársele un uso distinto por el cual se otorgó una concesión? Normalmente cuando uno adquiere un terreno, adquiere también o puede adquirir también el pozo que pudiera tener ese terreno, pero tiene la obligación de hacer el cambio de uso del pozo. Sin embargo, esto no se hace forzosamente y no se tiene un censo actualizado del uso del agua de todos los pozos que tenemos, para empezar. Luego tampoco tenemos una regulación y una fiscalización y un monitoreo adecuado para poder revisar que realmente se esté sacando el volumen que se debe de sacar al cual está asignado. Entonces, hay un gran abandono por parte del sector ejecutivo o de la institución ejecutiva que tiene esa responsabilidad, ese mandato de estar regulando tanto y bueno, y ahí entramos en el otro problema que termina siendo la Conagua juez y parte, porque otorga los permisos, digamos, los derechos de agua, y al mismo tiempo tiene que estar verificando que sí se usen para esos usos, ¿no? Y qué volumen están sacando. Sí. Y esto no se está haciendo de manera adecuada. Y es aberrante, porque hoy en día, con la tecnología que tenemos, y lo sabemos muy bien con la CFE, se podría estar teniendo una micromedición para conocer esos volúmenes y no forzosamente se tendría que estar yendo a visitar los lugares. Esto se podría perfectamente hacer a distancia, ¿no? Entonces, hay un gran hueco en términos de fiscalización, de monitoreo, de regulación. Y bueno, a mí me impresionó ahorita lo que Juan Carlos acaba de mencionar, estos márgenes de comercialización. ¿Cómo es posible, ¿no?, que se permitan estos márgenes de 500%, 300%? Y si el mercado, es decir, el consumidor, tiene esa capacidad de poderlo pagar, entonces el productor tendría que estar ganando más dinero y no el intermediario. Porque también ese es un problema grave que se tiene en nuestro país, es la pauperización y, digamos, el productor a la base, ¿no? Ahí también se tiene que reconocer que gracias a los productores es que podemos comer en nuestro país. Entonces, también ahí hay una cuestión de falta de regulación y de meternos un poco más de fondo a ver quién está ganándose ese 500% y por qué eso no está siendo regulado. Entonces, bueno, en ese sentido, nos está haciendo falta mucha transparencia y digamos, lo que es la inversión que ha habido en el sector de agua, a través, digamos, del presupuesto de Conagua. En efecto, como mencionaba Juan Carlos, esta administración ha sido baja, pero llevamos más de una administración, al menos 3 administraciones que el presupuesto ha ido en caída libre y sin duda necesitamos incrementar este presupuesto, pero antes de incrementar ese presupuesto es urgente tener medidas de transparencia en la asignación de esos recursos para que verdaderamente estén teniendo el objetivo que se requiere con la prioridad en la prelación de usos de agua que la Constitución y nuestra ley actual de aguas nacionales lo dicta. Muchas gracias. Sí, Juan Carlos, con respecto al margen tan amplio de ganancia que tienen los distribuidores, los intermediarios de los productos del campo, le pagan poco al productor y paga caro el consumidor. En esta parte de en medio, ¿a qué autoridad le tocaría regular
que no existan abusos en los intermediarios? Bueno, primero, pues yo creo que le toca mucho a lo que es la COFESE. Otro tema, también tenemos a una Profeco que tiene funciones para sancionar y todo. Y por supuesto, la que es la rectora es la Secretaría de Economía. Entonces, en varios casos nosotros hemos mostrado y mandamos a los medios y todo estos márgenes, porque ahorita además te enseñé el margen entre productor y comprador, pero tenemos el precio al que compra el mayorista, el medio mayorista, y ahí es donde tú puedes ver que en la parte final, porque el mayorista pues tiene que ganar porque tiene que transportarlo, tiene que almacenarlo, y ahí vemos márgenes más o menos prudentes. El medio mayoreo ya hay un cambio importante y depende del producto, porque también tenemos las centrales de abasto donde hay los carteles que controlan la papa, los carteles que controlan el frijol, y luego tienes pues al más grandote, que son las tiendas de autoservicio, porque las tiendas de autoservicio compran al mayoreo. Para darte una idea, a lo mejor esta cebolla que pusimos el ejemplo, el productor recibe 3 pesos y al mayoreo cuesta 8 con el flete y con que tienen que pagar derechos de piso y todo, llega a 8, pero ya cuando llegas al súper o al tianguis vale 33 pesos. Y ahí es donde desde nuestro análisis que hemos hecho, la parte final es la que también pues tienen costos pues de la tienda, tienen varios, pero ¿qué costos pueden tener que un productor que tiene que sembrar, corre los riesgos y todo? Pues ellos ¿qué riesgo tienen? Bueno, de que no vendan el producto o algo por el estilo. La realidad, ahí está la información, que no queramos tomar medidas ante estos abusos que existen en la parte final con el consumidor, es que no le queremos entrar al verdadero problema que es el tema de la intermediación, pero en la intermediación final. Sí, sí, claro. Porque bueno, si el productor gana lo que justamente le corresponde, pues tendría recursos inclusive para tecnificar su riego, o sea, para mejorar la forma de utilizar el agua. En fin, sería una situación virtuosa la que le pudiera ayudar al productor. Natalie, a manera de conclusión, Natalie, una reflexión final, en un minuto, por favor. Sí, Natalie, creo que muteo. No se escucha, Natalie. ¿Así se oye? Sí, ya. Sí, ya. Ok. Una disculpa. Bueno, pues tal vez antes que nada, o más bien para finalizar, pues lo que yo haría es un llamado a la nueva secretaria de Medio Ambiente, a la doctora Alicia Bárcenas, a la nueva presidenta electa, Claudia Sheinbaum, a que pongan una atención muy, muy importante en el tema del agua y que o diagonal la transparencia y la regulación, digamos, en el tema del agua. Es urgente que se tomen medidas, es urgente que se actualice la misma Comisión Nacional del Agua o que se transforme la Comisión Nacional del Agua para que esté haciendo una gestión sustentable del agua y que ponga una atención urgente tanto en la agricultura de temporal como en el acceso al agua y saneamiento para las personas en nuestro país. Gracias. Sí, en 30 segundos me queda, Juan Carlos, una reflexión final en 30 segundos. Bueno, la reflexión es de que el productor corre los grandes riesgos. De acuerdo al INEGI, lo que enfrenta el productor son costos de producción que varían. Otro es el tema del cambio climático, que sí les afecta. Y el otro tema es la comercialización, que lo estamos viendo ahorita, esquemas que funcionen mejor. Y el último es el tema de la inseguridad. Es un tema que mucha gente me preocupa y me ocupa decir que no debiéramos hablar de este tema por las represalias y todo, pero la realidad es increíble también lo que el tema de la inseguridad está cobrando en esos márgenes. Se habla por parte de la INEGI, claro, que esto puede representar